1932, no en 321. Bueno, a los que nos están viendo ahora la transmisión, hemos estado hablando un poco, hubo problemas con la transmisión, entonces se perdieron como los primeros 50 minutos. Pero hemos estado hablando acerca del contexto cultural en el cual la figura del Jesús católico o el Jesús cristiano se da, y estamos tratando de poner algo de contexto también histórico de nuestra propia cultura y de nuestra propia identidad, de dónde nacimos y cómo es que llegamos a creer en lo que creemos y aceptar lo que aceptamos como parte de nuestro trasfondo cultural. Entonces, estábamos diciendo que los países que fueron conquistados por la Gran Bretaña, a diferencia de los países que fueron conquistados por España, por ejemplo, tenían unos una gran influencia de la Iglesia Católica, otros no. Inglaterra, por ejemplo, no reconocía la autoridad del Papa. Para Inglaterra, el papado no habían roto relaciones. Las relaciones, entre otras cosas, las habían roto porque hubo un rey en Inglaterra que se quería volver a casar y el Papa no le aprobó el divorcio, y entonces no se podía casar y pelearon y rompieron relaciones, y surge la Iglesia Anglicana, de acuerdo, que no reconoce la autoridad del Papa. Muy bien. Y estábamos haciendo la pregunta de en qué año había nacido George Washington. George Washington nació en 1932. Pero si usted va a un museo y mira la Biblia de la familia de George Washington, ahí dice que nació en 1931. Y entonces dice, oiga, en 1731, perdón, que nació en 1731, y usted busca en Wikipedia cuándo nació Washington, dice que nació en 1732, porque hay una diferencia de un año ahí. La diferencia del año está en que, como dijimos esta mañana, cuando la Iglesia Católica estableció el calendario gregoriano, solo los países que reconocían la autoridad del Papa adoptaron ese calendario. En otras palabras, Inglaterra no lo adoptó, Rusia no lo adoptó. Por eso fue necesario, en época muy reciente, que Rusia hiciera un cambio en su calendario para poder acomodarse al calendario que tenemos hoy. Y en este país, en los Estados Unidos, se reconoció o se vino a reconocer que ese era el calendario que se iba a seguir justamente en 1731, y por la diferencia de días fue necesario pasar a 1732, y por eso es que la fecha de nacimiento de George Washington está, según la Biblia de la familia, en 1731 y según la historia en 1732, pero fue porque justamente en esos días en los que él nació fue que se decidió que se iba a adoptar simplemente por conveniencia desde el punto de vista comercial el calendario gregoriano. Mientras tanto se había seguido con otro calendario. Bueno, y esas cosas son cosas relativamente recientes en la historia de la humanidad. Pero la verdad es que aquí en este país no hubo un efecto tan grande o no hubo una influencia tan grande como sí la hubo en Latinoamérica de la Inquisición. Entonces, cuando en 1492 se firma el decreto de expulsión de los judíos de Sefarad, cuando se firma ese decreto de expulsión y viene el proceso de la campaña que busca desarrollar Cristóbal Colón, judío, Cristóbal Colón era judío, la campaña que él quería desarrollar para, navegando hacia el oeste, llegar a las Indias, de acuerdo, dándole la vuelta al planeta porque sabía que la Tierra era redonda, porque la Torá dice que la Tierra es redonda. Entonces, queriendo desarrollar eso, es que se encuentra un continente, era imposible que perdiera, porque es que va de norte a sur, el continente es muy grande, y viene navegando y se encuentra el continente que es América, y llegan a las Indias occidentales. ¿Por qué? Pues porque no eran las Indias originales a las que iban para la India, pues no llegaron a la India. Alcanzaron a hacer menos de una tercera parte del recorrido del planeta, todavía les faltaban otras 2/3 partes casi para llegar a las Indias que querían llegar, pero se encontraron con todo un continente lleno de riqueza y con enormes posibilidades. Y entonces, cuando se da la migración y empiezan a venir al Nuevo Mundo, aprovechan estos judíos que habían sido expulsados, aprovechan y vienen para acá, huyendo de la Inquisición y huyendo de la persecución. Y entonces, cuando la iglesia se da cuenta de eso, ¿qué hace la iglesia? Viene a perseguirlos. Por eso es que termina la Inquisición en América.
Pero la Inquisición termina de una manera más impactante de México hacia el sur que Norteamérica. ¿Por qué? Porque como Norteamérica había sido colonizada por Inglaterra, Inglaterra no reconocía el papado, pues entonces la Inquisición no jugaba un papel tan grande o tan determinante ahí como sí lo jugó de México hacia el sur. ¿Me hago entender? Muy bien. Y entonces llega esa institución de la Inquisición a perseguir a estos judíos que vienen escapando, y después de haber sido perseguidos en Europa, cuando llegan aquí a la supuesta libertad, se encuentran también perseguidos aquí y se desarrolla un proceso para volverse criptojudíos o judíos escondidos. Oye, ¿sabes qué? Vamos a cambiar el nombre. No nos vamos a llamar más judíos. ¿Cuál es el apellido tuyo? No, pues yo soy Shulhan. No, de aquí para adelante eres Mesa. ¿Por qué mi Shulhan es Mesa? Ah, bueno. ¿Y cuál es el apellido tuyo? No, un Sajor, hermano, de aquí para adelante Rojas. Tú eres Rojas, ¿cierto? Y así empiezan a mimetizarse y a cambiarse. Pero llega también la Inquisición detrás e identifica a aquellos que tienen prácticas judías y los obliga a la fuerza a convertirse, o fácil, o te conviertes o la hoguera, una de dos. ¿Y usted qué prefiere? Dígame, ¿usted qué prefiere? ¿Comerse un pedazo de chicharrón o que lo friten a usted en la hoguera y que usted sea chicharrón? ¿Cierto? ¿Usted prefiere comerse chicharrón? ¿De acuerdo? Bueno, y la vida tiene precedencia sobre las leyes de Kashrut. La vida tiene precedencia. La vida no tiene precedencia ante la inmoralidad sexual. La vida no tiene precedencia ante la injusticia o en el derramamiento de sangre inocente. Hay cosas ante las cuales, oye, es mejor primero morirse que ceder ante eso. Pero hay otras donde ni se te ocurra poner en peligro tu vida. Imagínate pues que hay un terremoto, ¿cierto? Un terremoto y 10 días sin comida, 10 días que los supermercados no abren, tú no tienes cómo conseguir comida y lo único que tú tienes son ¿cómo se llama? Jamón de cerdo. ¿Sí? Jamón de cerdo, no comas. La Torá te dice claramente que tienes que comer eso. Sí. Porque es mejor que te comas el cerdo y guardes la vida para que por muchos más días puedas comer kosher, a que simplemente te dejes morir de hambre en ese momento. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir eso que podemos salir a comer cerdo? No. ¿Quiere decir que en esta casa estamos enseñando que sí se puede comer cerdo? No. Estamos enseñando que en caso de urgencia, en caso de un desastre natural, en caso en el cual no tengas más comida y tu vida esté peligrando, si la comida no es kasher, debes comértela. ¿Por qué? Porque la vida prevalece sobre esa restricción. Pero hay otra clase de restricciones donde la vida no prevalece, sino guardar la Torá. Entonces, ¿cierto? Tienes que cometer adulterio, y si no cometes adulterio, entonces te amenazan, que te van a matar, lo tienes que matar. ¿Por qué? Porque en ese caso, la precedencia no está en la vida, está en guardar ese mandamiento. Y como ese, hay otros, 2 mandamientos más. Lo que quiero plantear con esto es que la historia del desarrollo sociocultural en el que nosotros nacemos es una historia de desarrollo en el cual la Inquisición juega un papel fundamental. El hecho de que hubiéramos nacido en países latinoamericanos hizo que naciéramos en un medio donde la Iglesia Católica jugaba un papel preponderante y un papel muy fuerte, ¿de acuerdo? Y recibimos, desde que éramos pequeñitos, recibimos el influjo de todo eso y simplemente lo fuimos aceptando como sin cuestionamientos, y aceptamos como que eso era lo correcto y era la verdad. Pero hoy sabemos, bendito del Eterno, que ni era lo correcto ni era la verdad. Muestra, por ejemplo, el cuadro de la Última Cena, donde no solamente se muestra la ventana y es de día cuando la cena debe ser de noche, o nos muestra encima de la mesa pan leudado cuando debe haber sido matzo, como nos lo explicaba el Jaján en la conferencia que dio hace poco en República Dominicana, sino que también nos muestra unos personajes sentados en una mesa. En esa época las sillas y las mesas, no, eso no era como lo estás viendo en ese cuadro. Las mesas eran tal vez de un pie de altura y no había sillas. Se recostaba uno cómodamente sobre el lado izquierdo, sobre unos cojines, y entonces
tú te recostabas con los pies hacia afuera y el torso hacia la mesa. Se necesitaba un gran espacio y por eso tú podías tener un grupo de varias personas, vamos a decir un grupo de 14 o 15 personas, tú lo podías tener, pero en un salón relativamente grande, y tú podías en medio de la cena tener una conversación privada con el que estaba al lado sin que el que estuviera al frente se enterara de qué estabas hablando. No así en una mesa donde uno está al lado del otro, uno cualquier cosa que le digan de allá lo escucha y de aquí lo escucha. ¿Me hago entender? Por eso es que cuando estando en esa cena, el Ribi dice, he aquí que uno de ustedes me va a traicionar. Entonces Yohanan le hace caras a Kefa y le dice, pregúntale quién es. No, al contrario, Kefa le hace caras a Yohanan, pregúntale quién es. Y Yohanan se le arrima y le dice, ¿quién es? Y entonces el Ribi le contesta, al que yo moje y le entregue la mano. No es, ¿que quién es? No, que al que yo le entregue, ¿qué ese es? Hubiera sido una humillación, hubiera sido un acto en el que le hubiera hecho pasar una pena a Judas, y eso lo prohíbe la Torá. Tú no puedes avergonzar a alguien en público. ¿Me hago entender? Y entonces entrega, y cuando Judas toma y come, dice que el Hasatán entra en él, y Jesús le dice, lo que vas a hacer, ve y hazlo. Y él se levanta y va, y la gente cree, los que están ahí creen, no, seguro lo mandó a comprar algo para los pobres. Ves que hasta en ese momento le guarda Yeshua a Judas, le guarda la integridad. ¿Me hago entender? Guarda su integridad, no lo avergüenza en público. Bueno, pero volviendo al contexto en el que estamos, el contexto entonces en el que crecimos es un contexto donde a uno lo llevaban de chiquito a misa, ¿cierto? Lo cogían tanto, y usted tenía que quedar ahí juicioso, petrificado. Usted se ponía a moverse, a brincar, no ponía atención. La mamá le decía a uno, en la casa arreglamos. Oiga, maestro, cuando usted la mamá le decía en la casa arreglamos, tenga de fino. O con estos dos deditos le cogían así, ¡chum!, y le daban uno como cuerda a los muñequitos esos de carne, y uno se quedaba ahí. Cuando tú entrabas a una iglesia, cuando niño, ¿cierto que veía uno veía unas estatuas, y adelante de las estatuas velas prendidas, y la gente llegaba ahí y se arrodillaba, y estaban las novenas y todo eso, ¿cierto? Había un santo muy famoso que lo usaban para problemas, y entonces un tipo con una necesidad, tenía un problema de millones, un problema grandísimo, y entonces este tipo está ahí pidiéndole al santo, ayúdame que tengo este problema de muchísimo dinero, necesito tu ayuda, y en esas llega otro que se arrodilla y empieza a orarle al mismo santo, y dice, tengo hambre, no he comido, no tengo para el almuerzo, ayúdame con lo del almuerzo, y el otro pidiendo millones, y el otro para el almuerzo, y el que está pidiendo millones lo mira y le da para el almuerzo y le dice, no me lo distraiga. En ese contexto crecimos. ¿Ese es el contexto o no? O estoy echando cuentos, o al menos en mi pueblo era así. Vemos imágenes por toda parte, vemos cultos que cuando empezamos a mirar dice, ay, esto no es así. Y cuando la mayoría de nosotros pasa al cristianismo, y aquí hay otra cosa importante, el término cristianismo. Cuando uno yo me acuerdo que por ejemplo en Latinoamérica dice, ¿usted es católico o cristiano? Porque si es católico no es lo mismo que cristiano. Cristiano es cristiano, católico es católico. Oiga, maestro, en el resto del mundo, cristianismo es cristianismo. Dentro del concepto cristianismo está el catolicismo y está el movimiento evangélico y el protestante y los mormones y los mermones y cualquier otra cosa donde haya la figura de un Cristo. ¿Me hago entender? Somos nosotros los que hacemos esas divisiones y creemos que son las divisiones válidas. Para el mundo hay otra clase de divisiones. Y dentro de todo ese contexto, entonces vemos una figura y la figura central. Haya una cruz y la imagen, ¿cierto? La imagen. Y si usted lee la Torá, dice, oye, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Y aún así, miles de millones de personas, esa es la religión que profesan. Y de ahí es de donde heredamos nosotros el concepto de Jesús. Es de ahí que se hereda el concepto de Jesús.
Y entonces yo rompo con Roma y me paso para el cristianismo, ¿cierto? Me paso para el cristianismo y dice, ya dejé la idolatría. Yo ya dejé la idolatría, no, es que no tengo idolatría, no. Oiga, maestro, sigue llamando a Jesús Jesús, sigue celebrando Navidad, sigue haciendo arbolito, sigue haciendo pesebre, sigue observando el jueves y viernes santo y sigue con una gran cantidad de tradiciones. ¿Tú crees que realmente has roto con la tradición? No, todavía sigues en los sepulcros de Roma. Y puede que no celebres Navidad, puede que no guardes ninguna de esas fiestas, puede que no haya ninguna estatua o ninguna figurilla en tu casa, pero todavía sigues culturalmente con el concepto, y sigues con el concepto de la divinidad errado, y sigues con el concepto de la Trinidad también errado, no queriendo decir que estás cometiendo una blasfemia o no. Espíritu Santo, sí, nosotros sabemos que es el Espíritu Santo, es la Ruach HaKodesh, claro que sí. ¿Y quién es el Mashiach? También sabemos quién es el Mashiach. ¿Y quién es el Padre? Claro que sabemos quién es el Padre. Pero de ahí al contexto trinitario de una divinidad, oye, estamos a años luz de distancia. Entonces, venimos con todo un bagaje cultural, que nos muestra a un Jesús fabricado. ¿Cuándo se fabricó ese Jesús? ¿Cuándo se fabricó esa imagen de Jesús? ¿Cuándo se fabricó ese concepto de Jesús? Nosotros lo recibimos aquí en América después del descubrimiento, cuando después de los conquistadores viene la Inquisición y luego viene la Iglesia Católica como tal y se desarrolla todo lo que conocemos de catolicismo de aquí para allá, de aquí hacia el sur, que es sincretismo religioso. Usted puede encontrar a lo largo y ancho de Latinoamérica vírgenes en cada país. La Virgen de Guadalupe, Nuestra Señora del Carmen, la Virgen del Cobre, la Virgen de la Caridad, la Virgen de no sé qué. Oiga, piensen un poquito, ¿qué es eso? Si no estuviéramos transmitiendo, diría otra cosa, porque me da pena de pronto ver susceptibilidades de alguien al otro lado. Pero el punto es que cuando tú miras todo eso, es un sincretismo religioso que traemos, una cosa ahí como una mezcla. ¿De dónde viene todo eso? El Imperio Romano tiene un problema. Estamos hablando después del año 300, el Imperio Romano empieza a tener problemas de desintegración. El Imperio Romano empieza a tener problemas muy serios de cohesión y dice, necesitamos algo que nos ayude a cohesionar. Mire, el tema de la identidad cultural es tan importante que Europa no es y no será los Estados Unidos de Europa, pero Estados Unidos de América es y será los Estados Unidos de América. ¿Qué quiero decir con esto? Los Estados Unidos, los 50 estados que hacen parte de la Unión Americana, esos estados tienen identidad cultural y todos se sienten miembros de un solo país. Cuando hay una debacle en Wall Street, los de Texas se meten la mano al bolsillo y ponen los impuestos para arreglar el problema. Pero si hay una debacle económica en Grecia, al alemán le duele en el fondo de su alma tener que sacar plata y ponerla sobre la mesa para pagarle a los griegos, o a los españoles, o a los italianos. En Europa no hay identidad cultural como una nación, son multiplicidad de naciones. Aquí hay multiplicidad de naciones, pero sí se tiene identidad. Se tiene la identidad de un país, ¿de acuerdo? De un solo país. Y esa es una diferencia enorme. Y el Imperio Romano tenía ese problema, no tenía identidad. Estaban por un lado los unos, por otro lado los otros, por otro lado aquellos, pero no tenían integridad. Necesitamos algo para que haya integridad. ¿Y saben qué? Para hacerle corta la historia, la religión. El mejor cuento que habían escuchado era el de un tipo que había resucitado por allá, que decía que hay unos milagros tremendos, ¿cierto? Y dice, ¿cómo es que es ese cuento? No, pues por allá en una provincia que conquistamos hace muchos años hubo una revuelta y tuvimos que acabar hasta con el nido de la perra allá y acabamos con todo, matamos un mundo de gente, pero allá está esa historia. Y entonces dice, oye, qué interesante. Y a través del proceso de integrar sincretismo religioso, llegan a la construcción de la Iglesia Católica. Porque ¿qué es la Iglesia Católica? Busquen la definición.
es la iglesia universal. Esa es la religión universal. Bueno, ¿cómo nos quedamos esta iglesia? No, la figura central, Jesús, claro, Jesús, la figura central. ¿De dónde vino Jesús? Hay que conseguirle mamá a Jesús, no, la Virgen. ¿De quién es hijo Jesús? De un Dios. ¿No ve? A los griegos, como le he ido de bien con los héroes que ellos han creado, que son hijos de un Dios y de una mujer, este también tiene que ser, y tiene que ser mejor que los otros, mejor que Hércules. En serio, ese es el contexto cultural donde se desarrolla todo eso. ¿Saben una cosa? La estatua que hay en el Vaticano, en la Basílica de San Pedro, oiga, dice que Pedro fue el primer papa. Pedro jamás puso un pie en Roma. No, pero fue el primer papa, ¿cierto? O sea, papa frita, pues, porque papa de Roma no fue. Ese personaje es ficción, es una historia creada, y es creada en Nicea año 350. Ahí es donde se tiene que tomar la decisión de que esto de aquí para adelante se llama Iglesia Católica, y esta es la autoridad, y es Roma quien crea esa autoridad, y es Roma quien crea eso, y eso surge y desarrolla su propia dinámica y su propio poder. En la Basílica de Pedro hay una estatua. Usted va y hace la peregrinación, y yo he visto personas en Italia y en Roma haciendo la peregrinación. Yo una vez entré a la Capilla Sixtina, quería ver los frescos de Miguel Ángel, entré a la Capilla Sixtina. Yo nunca me he sentido tan tumbado en la tumba, como que le roban a uno, tan tumbado. Cuando llegué a la Capilla Sixtina y miré al techo, miré al techo aquí y miré al techo allá, para ver el cuadro ese de la creación, que está la mano de Dios así y la mano supuestamente de Adán, que quién sabe cómo era Adán para pintarlo, quién sabe cómo era Dios, pero sin embargo si los pintan que se tocan el dedo. Yo me imaginaba que era una cosa gigantesca. Oiga, hermano, eso es más grande, es esta mesa, yo soy yo chiquitico allá arriba. Bueno, total, se crea eso, y eso hay que crearlo, y necesitamos darle cabida a todos los diferentes dioses y a las diferentes tradiciones, ¿cierto? Y entonces habían pueblos eslavos que celebraban el nacimiento del sol. ¿Ok? ¿Cuándo celebran el nacimiento del sol? En esa época, dígame una cosa, ¿cuándo es el solsticio? ¿Sabe cuándo es el solsticio de invierno? ¿Cuándo es el solsticio de verano? ¿Cuándo cambian las estaciones? Las estaciones cambian en esta época, digamos, en la época en la que nosotros estamos viviendo, cambian hacia el 22 de cada 3 meses, ¿de acuerdo? Entonces, tú te vas, 22 de marzo empieza la primavera, en abril, mayo, junio, 22 de junio empieza el verano, julio, agosto, septiembre, ¿cierto? El 22 de septiembre empieza el otoño, septiembre, octubre, noviembre, no, ahí me equivoqué, porque llegamos a diciembre, el 22 de diciembre empieza el invierno, ¿cierto? Bueno, hagámoslo otra vez, ¿cierto? Porque después allá en los videos dicen, sí, eso no saben contar. Vamos a hacerla bien. Diciembre 22, y entonces nos vamos enero, febrero y marzo. 22 de marzo empieza la primavera, abril, mayo, junio. Ok, 22 de junio empieza el verano, julio, agosto y septiembre. En 22 de septiembre empieza el otoño, y es octubre, noviembre y diciembre. Ahí está. Vea que pudimos. Maravilloso. Entonces, 22. Pero resulta que hace 2000 años, por la ecléctica, va moviéndose el ángulo de inclinación de la Tierra y la rotación. No era el 22, era el 25. Ok, entonces usted, mire lo que pasa en el hemisferio norte. En el hemisferio norte, a medida que va acercándose diciembre, el sol cada vez sube menos en el horizonte, ¿sí? Cuando estamos en verano, usted tiene el sol aquí arriba que le pega en la cabeza, y para aquellos que somos bien peludos como yo, eso es un desastre. Muy bien, pero a medida que va pasando el tiempo y usted se va alejando del verano, ¿de acuerdo? El sol, espérenme, es que si me levanto mucho me queda la quito. El sol ya no está ahí, sino que luego está allí, ¿cierto? El sol sale y cae en el verano, pero a medida que nos vamos alejando del verano, el sol hace esto, y luego hace esto, y luego hace esto, y cada vez el sol va estando más bajito en el horizonte, ¿sí? En el momento del día en que el sol alcanza su mayor altura, está allí, y al otro día un poquito más bajito, y al otro día un poquito más bajito, un poquito más bajito, un poquito más bajito, un poquito más bajito. Hoy, en nuestra época, hasta el 22 de diciembre. El 22 de diciembre, al otro día, el sol está un poquito más alto, un poquito más alto, un poquito más alto, un poquito más alto, un poquito
alto hasta que llega en verano a lo más alto y luego empieza a bajar, y esa variación se tiene. En esa época, en la antigüedad, eso ocurría por los lados del 25 de diciembre, y entonces el sol bajaba, y en ese día era lo más bajito, al día siguiente empezaba a subir. Ese es el nacimiento del sol. De ahí viene el concepto del nacimiento del sol, ¿de acuerdo? Y por eso es que se celebra esa fecha del 25 de diciembre. ¿Me hago entender? Y eso está dentro del catolicismo. Usted no encuentra eso aquí, usted no encuentra eso en la Torá, usted no encuentra eso en la Brij Hadashah. En la Brij Hadashah usted encuentra que el nacimiento del Mashiach se dio en un lugar llamado Betlehem. Betlehem es casa de pan. Muy bien. En una época en la que dice no había lugar en la posada. En ninguna parte dice que no había lugar en la posada. No. Dice que estaban habitando en algo que el traductor no entendió. Él no entendió, dijo, pero ¿dónde era que estaban viviendo? Estaban viviendo en una choza, estaban viviendo en una habitación temporal, estaban viviendo, ¿qué cosa es un azúcar? Un azúcar, no, eso es como un establo. Ah, sí, entonces era en un establo y puso a nacer al Mesías en un establo. Grave error, es ignorancia crasa, ¿cierto? Ignorancia, pero ignorancia catedralicia, ¿cierto? Enorme ignorancia. Diga, no nació en un pesebre, no sea bestia, hombre, por condiciones, no sea vestida, por condiciones sanitarias y de higiene. ¿Cómo se va a dar a luz ahí en un lugar de eso? No se da luz en un lugar de eso. No, es que había tanta gente que no había lugar en la posada. No hay posada ni que 8 cuartos, hombre. Oye, te garantizo que si no hubiera sido Sukkot y no hubiera habido igual en ninguna posada, que ese no era el caso, cualquier familia lo hubiera recibido, cualquier familia con alegría los hubiera recibido, porque es que la hospitalidad es un mandato. Seguimos el ejemplo de nuestro padre Abraham, pero no, en un pesebre. Y entonces la malvada mula con sus finos dientes se comió la paja del niño inocente, y por eso es que la mula no tiene descendencia. Oiga, muertos, no tiene descendiente porque es un híbrido, es una mezcla de caballo con burro, y los híbridos son estériles. Pero le meten una cantidad de cuentos, una cantidad de historias. Oiga, perdónenme, voy a decir una cantidad de pendejadas, y todas esas no las creemos. Era Sukkot. Nace en Betlehem. Ok, ¿dónde queda Betlehem? Mire, yo le digo una cosa, Betlehem queda tan cerquita de Jerusalén que cuando usted se mete a internet, haga el oficio, métase a internet y busque hoteles en Jerusalén, y usted busca hoteles en Jerusalén para cualquier día, oiga, y le salen ofertas de hoteles en Betlehem, de lo cerquita que está. Porque me demoro más yo hoy de aquí al aeropuerto de Los Ángeles que lo que usted se demora de Belén a Jerusalén. De Belén. Ok, listo. Nace ahí, Belén supremamente cerca. Y entonces, nace y un coro de ángeles, le salen unos pastores, ¿cierto? Y salen los villancicos, Belén, Belén, campana de Belén, y yo no sé qué más cuentos, y los pastores. ¿Y qué hacen los pastores? Los pastores, se le aparecen los ángeles de los pastores y dicen, es aquí que noticias muy importantes, ¿cierto? Que nació el Redentor de la humanidad, que lo reconocerás porque lo vas a ver envuelto en pañales. Tremenda clave, ¿cierto? Un bebé envuelto en pañales, ¿cierto? Díganme, ¿qué bebé no está envuelto en pañales? No, es que vas a ver a un bebé y ese bebé tiene pañales. No, pues, sí, bacana la moto, sí. ¿Qué sabes? Sí, no, pues con eso ya no necesito más. Mira, Belén quedaba tan cerca de Jerusalén y tenía unas pasturas tan buenas que las manadas de ovejas y de cabras que se sacrificaban en el templo, ahí era donde pastaban. Y los tales pastores que nos muestran en los muñequitos del pesebre, que es el pastor con la ovejita encima, no eran pastores, eran sacerdotes, eran levitas,
Eran levitas que estaban ahí, que tenían que cuidar del rebaño. ¿Por qué? Porque para poder sacrificar un animal tú tenías que estar absolutamente seguro que nunca se había accidentado, que nunca se había fracturado, que nunca le había pasado nada malo, que nunca había sufrido en la vida. Entonces imagínese pues usted una ovejita de esas naciendo con el cordón umbilical aquí enredado, que le faltó, le dio hipoxia y quedó con problemas cerebrales y que caminaba chueca. Usted no la puede sacrificar. O una ovejita que va por ahí caminando y se echa a rodar y se quiebra la patica, entonces la entablillan y tal, y sana y queda muy bien y camina igualito como si nada le hubiera pasado. No se puede sacrificar. ¿Me hago entender? Entonces, no eran pastores, no eran pastores. Eran levitas, sabían que esos animales que ellos estaban, desde que nacían hasta que los llevaban al templo, esos tenían que supervisarlos supremamente bien. Es a ellos a quienes se les aparecen los ángeles. Y les dice, mire, ustedes que están cuidando aquí estos rebaños para sacrificar, le cuento, el Cordero del Eterno que va a quitar el pecado del mundo, todo eso que representan esos animalitos que usted está cuidando desde que nacen, ¿cierto? Hay un ser humano que todo eso apunta al sacrificio de un ser humano, un sacrificio voluntario, no porque venga que lo voy a sacrificar, no. Yeshua dijo, yo pongo la vida de mí, nadie me la quita, yo la pongo, yo tengo autoridad para ponerla. ¿De acuerdo? No porque lo cogieron y venga, lo vamos a sacrificar como hacían los mayas. Entonces, ese tema a ellos es a lo que se le aparece y le dice, esto es lo que te va a permitir reconocerlo, va, y lo vas a ver, niño, envuelto. ¿Pero envuelto en qué? Envuelto en la tela que sobraba cuando le hacían las vestiduras a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque esas eran telas que utilizaban para los pañales de los bebés de la clase sacerdotal. ¿Cómo llegó a tenerlo? Hasta ahí yo no sé, no me pregunto, hasta ahora no me he enterado. Cuando me enteré le contesto. Pero el punto es que esa señal era una señal que era completamente distinta. Mira, vas a ir y en una azúcar, no en un pesebre, no seas bestia, ¿cierto? En una azúcar vas a encontrar a un niño envuelto en unos pañales que son aquellos que usan los de la clase sacerdotal. ¿Por qué? Porque ese es un Cohen, no según el orden de Aarón, no, según otro orden, pero es un Cohen, es un Cohen Gadol. Bueno, todo ese contexto se pierde cuando tú lees la versión Reina Valera o la versión de no sé qué, donde ponen ese contexto. Pero ¿a qué venimos? Venimos al tema de que Jesús es básicamente una creación, ¿de acuerdo? Ahora, no se lo inventaron de la nada, no, hay que darles crédito, no se lo inventaron de la nada. ¿Qué personaje es el que cogen? El personaje que toman es el personaje Yeshua. Ese es el personaje que toman, Yeshua. Y Yeshua es quien por 300 años ha venido siendo proclamado como el Mesías de Israel. Y entonces, para poder entender el momento histórico en el que llega la iglesia y toma eso y lo toma como propio, y para ponerlo en otras palabras, secuestra, coge esa figura, se la trae para sí, le quita todo lo que es judío, le quita sus atuendos y lo viste, lo heleniza básicamente, lo heleniza y se lo muestra al mundo y dice, este es el Hijo de Dios, este es el Hijo de Dios. Y es eso lo que a través de los siglos se fue formando y así nos llegó a nosotros aquí, y ahí fue donde nosotros nacimos y en ese medio crecimos y eso fue lo que recibimos. Muy bien. Pero eso que llegó a ser creado en el 350 venía de alguna parte. Y claro, ¿de dónde venía? Pues venía de los primeros 300 años de esta era, donde la figura de Yeshua era una figura fundamental. Cuando usted lee la historia, dígame, la mayoría no lo aceptaba. ¿Acaso cuando hace la entrada a Jerusalén no nos dicen los masoretas que toda la ciudad se convulsionó? ¿Cierto? Aceptado por el pueblo, amado por el pueblo, querido por el pueblo, anhelado por el pueblo. ¿Quién no lo aceptó? Quien no lo aceptó fue los de su propio oficio, la clase sacerdotal, la clase dirigente. Ellos fueron los que no lo aceptaron. ¿De acuerdo? Entonces esta versión, que no es perfecta, con respeto lo digo, y con mucho respeto, es un trabajo extraordinario
y claro, que se puede mejorar a la luz de cosas que vayan surgiendo, o que vayamos descubriendo, o que vayamos encontrando, ¿cierto? No es una traducción, es una versión, pero es una versión en la que ponemos ese contexto histórico, ¿de acuerdo? Muy bien. Todo esto dentro de un contexto un poco más amplio, y es el contexto de lo que ha venido sucediendo en las últimas décadas. En las últimas décadas ha venido sucediendo algo que no es nuevo, algo que siempre ha sucedido, que siempre ha existido, pero que en las últimas décadas ha venido teniendo un incremento, y es básicamente un cumplimiento profético. Vendrán días, en una profecía está escrita, vendrán días, dice el Eterno, cuando no se dirá, bendito es el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de casa de esclavitud en Israel, sino que se dirá, bendito es el Eterno, que de los 4 rincones de la tierra, de toda parte, está haciendo salir a su pueblo, ¿cierto? El cumplimiento de esa profecía es ustedes los que están allá y yo, ¿cierto? No lo quiere creer, no me importa un pito que no lo quiera creer, ¿cierto? Pero la verdad es que es así. ¿Por qué? Tuve la oportunidad de participar hace unos 6 meses en un evento que organizaron en Miami unos judíos seculares, no es un evento religioso, unos judíos seculares, financiaron y dijeron, mire, hay más o menos 7 millones de judíos en Israel y como otros 7 millones en el resto del mundo, es decir, en total somos como 14 millones de judíos. Muy bien, ese no es un número suficiente para que el país sea viable. Cuando se hace un censo en China, ¿cierto? En China usted dice, mire, la población de China son 1.000 millones de habitantes y hay un margen de error, ¿cierto? Y el margen de error, póngalo en el 1% si quiere, ¿cierto? Oye, el margen de error del censo de China es más grande que toda la población de judíos en Israel. ¿Me van a entender? Entonces, estas personas dicen, miren, la verdad es que Latinoamérica tiene que estar llena de judíos que no saben que son judíos. Y algo que es innegable es que cada vez con más frecuencia, en los últimos años, en las últimas décadas y en los últimos lustros, hemos vivido eso. Está saliendo cada vez más y más personas de las cárceles de Roma, de las prisiones de Roma, buscando ese camino de retorno a casa para pegarse de las raíces hebreas de la fe. Oye, ¿cómo explicas eso? ¿Tú crees que es producto de lo que estamos haciendo? Oye, hace 30 años no lo estábamos haciendo. Entonces, si hace 30 años no lo estábamos haciendo, no puede ser producto de lo que estamos haciendo ahora. Puede que ahora haya como producto de eso personas que estén volviendo las raíces, y bendito del Eterno, a eso estamos llamados. Pero hace 30 años, cuando nadie estaba levantando su voz, ¿cómo se daba eso? ¿Cuántos han tenido la experiencia aquí de estar en Israel? Yo le digo, bendito del Eterno, yo le digo, cuando uno llega a Israel, por lo menos cuando llegué por primera vez a Israel, yo me sentí en la casa, yo me he sentido en un lugar extraño. ¿Cómo? No sé. Entonces dicen, este se la fumó verde. No. Durante muchos años, por cuestiones de negocio, tuve no la posibilidad, la necesidad de ir a Israel. Necesitaba ir a reuniones de trabajo, necesitaba ir por cuestiones de negocios a Israel. Y siempre le sacaba el cuerpo y decía, ay, qué pereza, ¿cómo era eso por allá? Eso en ese enredo que se mantiene en ese, estoy hablando de 20 años, en esos problemas que se mantienen, ¿cómo será eso? Y eso, ese idioma, esas letras, ¿usted cómo hará para ubicarse allá? No, qué pereza. ¿Cómo llegué a Israel? La historia algún día se la cuento, pero se la resumo en esto. Yo no sabía que yo iba para Israel, sino como 48 horas antes de ir a Israel. 2 días antes de la fecha del vuelo yo no tenía planeado ir a Israel. Y así de un momento a otro se dieron las cosas, pum, terminé montado en un avión a Nueva York, y en Nueva York otro avión a Tel Aviv. Ahí, 11 horas, me bajé en Tel Aviv. Recuerdo que me mostraron un mapa de Israel y yo le puedo decir que yo hoy cierro los ojos y jamás se me ha olvidado la imagen de ese mapa. Recorrí ese país y me sentí como en casa.
Nada me fue extraño, nada me fue ajeno. Llegué al cóctel y yo dije, qué cosa tan rara. Y ahí en el cóctel oré, le dije al Eterno, sabes, a mí me gustaría tener algún día la posibilidad de que mis hijos vivieran esto. Lo hacía. 9 meses después estaba con mis hijos ahí en el cóctel. Y de ahí para adelante, ni para qué les cuento más historias. El punto es que eso no me pasa a mí. Esa historia es una en millones de historias verdaderas, reales, de hermanos con los que yo he hablado, de amigos, de personas que conozco. Y otras de personas que jamás han puesto un pie en Israel, pero tienen un amor desde adentro que no se puede explicar. Parece como una enfermedad psicológica, hay alguna cosa que usted no puede explicar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Yo te digo cuál es la razón. La razón es que tienes un alma judía. Esa es la razón. Entonces se dice, pero cuento. No, mira. En este evento de Anusim es la palabra con la que se refiere a los judíos que fueron forzados a convertirse al catolicismo y a sus descendientes, ¿de acuerdo? Los Anusim. Se calcula que en Latinoamérica hay más de 45 millones de Anusim. Esas cifras no las estoy diciendo yo, esas cifras las están diciendo profesores universitarios, profesores de universidades respetables en Estados Unidos, respetables en Brasil, respetables en Argentina, respetables en Australia. Y se han hecho programas de investigación genética y hoy con financiación privada está buscándose cómo armar un paquete de pruebas culturales, de pruebas antropológicas, de pruebas genéticas que permitan tener la posibilidad de identificar grupos de Anusim. Y usted va a decir, pero eso es muy raro, eso es muy difícil. La verdad es que hay unas cosas que son fascinantes. Busquen en internet la historia de una ciudad que se llama Selindín en Perú. Selindín es una ciudad en la selva. Y en esa ciudad en la selva, cuando ubíquese Perú, pero esto es sobre la costa del Pacífico, ¿de acuerdo? Entonces una ciudad en la selva. Perú, usted la empieza a conquistar de la costa hacia el este, ¿de acuerdo? De la costa del Pacífico hacia el este. Como usted me ve al revés, esta es la costa hacia el este. Sí, ubíquese en el mapa. Muy bien, entonces cuando usted llega a una ciudad en medio de la selva, ¿usted qué espera encontrarse? Pues indígenas, locales. Selindín es una ciudad planificada, estilo europeo, con personas de un fenotipo completamente distinto al del entorno. ¿Y ustedes qué hacen por aquí? Somos descendientes de brasileños. Descendientes de brasileños, aquí interesante. No son descendientes de brasileños, son judíos que llegaron a Brasil y allá los llegó a perseguir la Inquisición y se fugaron, se volaron de Brasil y pasaron toda la selva y llegaron y crearon esa ciudad, ese asentamiento Selindín. Hoy es una ciudad, búsquela y busque la historia y busque los resultados de qué porcentaje de esa población resultó ser judía. Eso es un dato real, no me lo estoy inventando. Esto no es religiosidad, aquí no estoy echando la prédica ya diciendo que todos en Latinoamérica son judíos. No. Estoy diciendo, según estos estudios, se calcula que por lo menos 45 millones de personas en Latinoamérica son Anusim, son descendientes de judíos, que no saben que son descendientes de judíos. Cada vez más y más adentro de esas personas se está despertando algo. Mire, su apellido es Rojas, su apellido es Mesa, su apellido es Díaz, su apellido es Álvarez, su apellido es Pérez, su apellido es López, su apellido termina en Z. Probablemente su ascendiente es judío. En México hay un atuendo que es como un poncho de colores muy bonito. Eso es un talid. En Antioquia, Colombia, el poncho tradicional que usan los arrieros, es un talid, es un manto de oración. Hay libros, hay investigaciones. Le recomiendo un libro al que lo quiera leer, El ascendente judío del pueblo antioqueño. El ascendente judío del pueblo antioqueño.
no es religiosidad, son evidencias antropológicas, históricas y gráficas. Usted mira nombres de pueblos, nombres de lugares, nombres de personas, tradición cultural. ¿De dónde cree que vienen los buñuelos en Navidad? Los buñuelos son Suganillov. Es más, hay lugares donde los buñuelos en Navidad, para acabar de completar, tienen forma de 8, los hacen con forma de 8. Y hay una gran cantidad de cosas, ¿cierto? Entonces, el personaje de Jesús es un personaje creado. Ahora, creado sobre una persona que realmente existió, que la historia nos dice sin lugar a dudas que existió, que es Yeshua. En esa época no se manejaba como ahora nombre, apellido y número de identificación, ¿cierto? No, yo soy Pepito Pérez y el número de identificación es tal, no. Era fulano de tal, hijo de tal ciudad, ¿de acuerdo? Y entonces nuestro Ribi es Yeshua Minazaret. Dice, no, usted no es judío. Usted creyendo en esas cosas, no, usted no es judío. Oiga, maestro, no sea ignorante. Y tampoco deje que la ignorancia permita que otro lo atropelle, queriendo simplemente imponer un pseudo conocimiento de yo sé más que usted en historia judía. Oiga, a cualquiera que se atreva a decir eso, yo lo invito, llámeme cualquier día y nos reunimos donde quiera y nos ponemos a hablar de historia judía. Estoy poniendo en contexto histórico hechos que son innegables y para los cuales hay sustento. Evidencias históricas, evidencias geográficas, evidencias reales. Y entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nosotros le estamos diciendo al cristianismo, ese personaje al que usted llama Jesús, hay que quitarle esas prendas romanas, hay que quitarle todas esas prendas helenistas que le pusieron, ¿cierto? Hay que quitarle los ojos azules, hay que quitarle el pelo mono, pero hay que quitarle todo ese trasfondo que tiene y hay que ir a ver quién realmente era. Pero ¿sabe qué es lo más interesante? Que no solamente son nuestras voces las que se levantan desde este lado, son también las voces dentro de Israel las que se levantan. Y un libro muy interesante para el que lo quiera leer, de Shmuley Boteach, es Kosher Jesus. ¿Quién es Shmuley Boteach? Es un rabino, uno de los rabinos más influyentes de este país. Escribe en el Jerusalem Post y él escribe un libro, ese libro se llama Kosher Jesus, y dice, ¿sabes qué? Este es uno de nosotros, este es un rabino hasídico. Oye, usted no dijo nada en contra de la Torá, nada. Devolver esa identidad hebrea a Yeshua y devolverle esa identidad como Yeshua, no más como Jesús, sino como Yeshua. Y de ahí para adelante vendrán muchos otros temas, ¿cierto? ¿Es Yeshua Dios o no es Dios? Me hacen esa pregunta, y cuando me hacen la pregunta, yo devuelvo la pregunta, ¿para ti qué es Dios? Define, ¿qué palabra estás utilizando para eso? Porque si estás utilizando la palabra Elohim, ¿de acuerdo? O el concepto de Eloah, que se ha traducido al español como Dios, en ese sentido, claro que sí, claro que sí. Pero en el sentido de divinidad, es imposible que digamos Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad, cuando decimos escucha Israel, el eterno nuestro Elohim es uno solo, uno y único, para que pongamos otra vez como en un panteón a muchos dioses. Son debates que hay que dar, son conversaciones que hay que tener, tenemos las respuestas, tenemos los argumentos, ¿de acuerdo? Entonces, antes de empezar a despotricar y a sentarse allá atrás y decir, están equivocados, ese es puro cuento, no, eso no es así, no, eso no es por acá. Oye, ven y hablemos. ¿Cuáles son tus dudas? ¿Cuáles son tus preguntas? ¿Cuáles son tus inquietudes? Pongámoslo sobre la mesa y aprendamos conjuntamente. Así se construye, así se llevan las cosas adelante. Dentro de todo ese contexto, entonces, tenemos la figura de Yeshua. Y con este libro, el Código Real, la versión textual hebraica, estamos tratando de traer luz bajo ese contexto. Entonces no faltan los que salen en internet y dicen, eso es una herejía, eso es tal cosa, esta es la otra. Qué bueno que has sacado el tiempo para leerlo. ¿Por qué en tu opinión es una herejía? Porque entonces tú no reconoces la divinidad de Yeshua.
dime en qué condiciones estás hablando de divinidad, ¿de acuerdo? ¿A qué te refieres con eso? No, que dice ahí que esta es una traducción. Oye, si leíste que es una traducción, de pronto el término no era el adecuado, es una versión. Puedes sacarle 50.000 análisis, 49.000 buenos y 1.000 malos, o 49.000 malos y 1.000 buenos, pero el hecho es que está sobre la mesa para traer luz sobre algo y que por lo menos nos cuestionemos, ¿de acuerdo? Y otra parte del mensaje es que cuando tú crees que por haber salido del catolicismo y haberte pasado del cristianismo al movimiento evangélico, por decir algo, entonces solucionaste el problema de distorsión, te quiero decir, todavía te falta. Todavía falta, no es así. Sigues todavía con una herencia que es romana, sigues con las raíces en Roma, y lo que te estamos diciendo es: pon tus raíces en Jerusalén, y es ahí donde tienen que estar las raíces, y es en Israel. Aquí no hay nada que contradiga esto. Aquí no estamos hablando de que esto cambió. Aquí no estamos hablando de que este es el pacto válido y que esto ya es la ley que ya no existe. No, aquí no estamos hablando de eso. Esto se sustenta en esto. Esto no niega esto. Esto explica muchas cosas. Y aquí encontramos las enseñanzas y los dichos de un ser humano que jugó un papel fundamental en un momento histórico clave de la humanidad, y que de lejos es el rabino más conocido en todo el mundo. No hay ningún rabino tan conocido como Yeshua Minasán, así lo conozcan con otro nombre. Y no hay enseñanzas que hayan trascendido tanto el tiempo, la historia y el espacio como las enseñanzas de él. Muy bien. Y entonces a mí me van a decir: ah, pero tú crees en eso, tú no eres judío. Yo digo, ¿tú te atreverías entonces a llamar no judío a un Lubavitch porque él dice que Schneerson es Mashiach? Y entonces la respuesta: no te atreverías, tú no te atreves a hacer eso. Dice: ah, allá ellos, eso es lo que ellos creen. Pero nadie abre su boca para decir: ah, entonces los Lubavitch no son judíos. No, oye, mi judeidad no me la das tú, no me la da una aprobación. Mi judeidad tampoco me la da un sombrero o una ropa negra o un sombrero redondo de cola de zorro. Eso no me da mi judeidad. Mi judeidad me la da mi identidad.